Hola, bienvenidos. Dios te bendiga. No sé cuál es el saludo que más preferís, pero qué importante es el saludo, porque el saludo es un ida y vuelta. Comparto o te comparto lo que siento de parte mía hacia vos. Juan, en su tercera carta, dice en el versículo 1, amado, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Qué saludo, qué augurio, qué deseo! Porque en el saludo está el deseo de lo que uno siente hacia los demás o hacia otra persona. Por ejemplo, en su segunda carta, Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Ahora, lo que expresa Juan es gracia, misericordia y paz. Y esto, por supuesto, nos lleva a los saludos que habitualmente tenía el apóstol Pablo. Pablo, en las cartas que escribió a los romanos, corintios, a los efesios, a los gálatas, colosenses, a todos comienza dándoles el mismo augurio y les dice gracia y paz. Con la excepción de las cartas a Timoteo y a Tito, porque les dice gracia, misericordia y paz. Agrega esta palabra misericordia, una palabra que es importante para los creyentes y más en este tiempo. Quiero compartirles algo que busqué y me gustó en cuanto a la gracia de Dios. Gracia es lo que nuestro Dios santo concede y que nosotros, por ser pecadores, no merecemos. Es verdad, esta gracia de Dios no la merecemos por ser pecadores, pero Dios nos brinda esta gracia por su eterno amor. Aún en nuestra hora más oscura, Dios nos da fuerza para que podamos soportar. Esta es la gracia que viene de parte de Dios. La misericordia es lo que el Señor retiene, pero que sí merecemos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Señor retiene, pero sí merecemos. Lo que sí merecemos es juicio de Dios por ser pecadores. Pero la misericordia, que la misericordia es para el mísero es la persona impotente, la persona miserable que justamente necesita de ayuda. Lo que Dios tiene es misericordia para el mísero, porque dice en Lamentaciones 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso decimos que la misericordia es lo que Dios retiene, pero que sí merecemos. Merecemos juicios, pero Dios no nos da ese juicio por misericordia. La paz es lo que Dios concede a su pueblo. Aún en los peores momentos tenemos tranquilidad interior porque nuestro Dios tiene el control. Podemos cobrar ánimo al saber que a lo largo de nuestra vida el Señor nos dará la gracia, la misericordia y la paz que necesitamos para vivir en Él. La gracia de Dios es inconmensurable. Esto quiere decir que no se puede medir esta gracia de parte de Dios. Su misericordia es inagotable, es decir, no tiene límites, no se agota en ningún momento. Y su paz es inenarrable, quiere decir que no se puede contar con simples palabras o palabras humanas lo que se puede expresar en cuanto a la paz que Dios nos da aún en momentos de dificultades. Ahora, en cuanto a la gracia de Dios, en la carta a los Hebreos encontramos esta expresión. Hebreos 4, versículo 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente, preste atención a esto, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos se está refiriendo a la gracia que viene de Dios, a la misericordia que viene de Dios, no porque nosotros nos hayamos ganado esto, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, el autor de Hebreos lo que hace es exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo y que entendamos que solo por eso y solo por Cristo tenemos gracia y misericordia de Dios. Es decir, Cristo cargó en la cruz el juicio que nosotros debíamos atravesar siendo culpables, por supuesto. Ahora, cuando dice el autor de Hebreos que nos acerquemos a este trono, no habla de un trono de juicio, sino un trono de gracia y de misericordia. Con respecto a la gracia también, Pablo escribe a Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que esta gracia de Dios no solo nos hace recibir este perdón de Dios, sino que también nos posiciona en que tenemos que tener una actitud de vida ahora diferente a la que teníamos antes. Dice el apóstol Pablo a Tito, y enseñando también a la iglesia, que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos habla de una actitud de vida que tiene que cambiar en nosotros. Solo porque hemos recibido, y no solo porque es lo único, sino por lo grandioso, la gracia de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y preste atención en esto: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes, como ignorantes de Dios, ignorantes de la palabra de Dios, vivíamos de otra forma, por costumbre, por enseñanza que hemos tenido, pero ahora hemos aprendido los preceptos de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios quiere para nosotros para que no vivamos en pecado. Entonces dice que no tenemos que vivir en esta ignorancia, sino como aquel que os llamó, el que nos llamó es Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos convocado a nuestra iglesia este año a que tengamos un año de reflexión sobre la santidad. Santidad significa estar apartado de lo mundano, de lo pecado, del pecado, o vivir en una vida que desagrade a Dios, justamente para hacer lo contrario, para agradar a Dios, vivir en santidad, vivir en armonía con respecto a la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que nos enseña la palabra. Esta gracia de Dios nos compromete a vivir una vida consagrada para Él en santidad. Con respecto a la misericordia, porque el saludo trae este augurio: gracia, misericordia y paz. Con respecto a la misericordia, en el Salmo 103, versículo 3, encontramos esta expresión: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí también está implícita la gracia. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias.
qué tremendo lo que Dios nos expresa a través de este salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y me gusta esto que viene ahora porque dice, el que te corona de favores. Hoy en día hay otro tipo de corona. El coronavirus lamentablemente te destruye, pero esta corona que viene de parte de Dios es para vida eterna. Él te corona de favores y misericordias. Esto es lo que viene de parte del Señor. Dios quiere renovarte siempre. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de testimonio y de bendición. Él quiere siempre llenarnos de esta misericordia. En el mismo Salmo 103, el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando conocemos la misericordia de Dios, vivimos agradecidos. Porque por la misericordia de Dios vivimos cada día, nuevas son cada mañana, dice también su palabra. Grande es el amor del Señor. En el Salmo 23, versículo 6, un salmo muy conocido por los creyentes, dice en el final, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta misericordia de Dios, esta clemencia que viene de parte de Dios, nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Lo crees? Créelo, porque viene de parte de Dios. Terminando con respecto a la paz, este don de Dios, esta misericordia, esta gracia y ahora esta paz que viene de parte de Dios, es algo que viene de parte de Él, es un don. Un don quiere decir regalo de parte de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Qué vigente es la palabra del Señor, porque hoy en día el miedo, la preocupación está muy, muy a flor de tierra, y todos estamos como preocupados por este tiempo que estamos viviendo. Pero Jesús te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo creo que esto de que no se turbe tu corazón ni tengas miedo está encerrando esta gracia, misericordia y paz que vienen de Dios para tu vida, para mi vida y para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y dueño y Salvador de su vida. Quiero orar por vos, quiero orar para que Señor siga obrando y que esta expresión se convierta en realidad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz que viene sobre nuestra vida. Gracias que podemos expresarla como deseo para nuestros hermanos, familiares, amigos y aquellos que están oyendo y mirando, Señor, este video. Bendice sus vidas y obra en cada uno de ellos. Señor, que esta gracia, que esta misericordia y esta paz llenen sus vidas y sus hogares. También obra, Señor, en este mundo que está ahora en conflicto, un mundo que está lleno de preocupaciones y de temor, un mundo donde hay sufrimiento porque hay muchas muertes, Señor, un mundo donde está dolido en este tiempo. Señor, que cuando volvamos a la normalidad, no sea una normalidad, sino que sea algo diferente, que haya cambios en esta humanidad, Señor, que realmente esto nos ayude a ser mejores personas en cada día y en cada momento. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Y te saludo con la misma expresión.
gracia, misericordia y paz para tu vida.